Bendecido día para todos mis amados hermanos y hermanas de la Kehila de Yoshua. Bendiciones abundantes para todos los que nos sintonizan hoy por Radio Shalom, la estación con el Espíritu. Mis hermanos, quien les habla es su hermano José Antolín Meléndez, de aquí, de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo en Extensión México, en lo que es Casa de Misericordia. Bethesda, congregación Bethesda, para todos los que nos sintonizan en las diferentes partes o puntos cardinales de este planicie tierra. Bien, mis amados, quiero darles la bienvenida a su programa de radio Encontrando al Mesías en la Torah. Y como bien hemos estado estudiando y lo seguiremos haciendo con el favor del Eterno, estamos bajo el tema o escudriñando lo que es Masei, las jornadas del pueblo de Israel durante el Bamidbar, el desierto, en esos 40 años que caminaron, deambularon, rodearon la tierra prometida para poder tener acceso a ella y todos los procesos que en ella vivieron. Eso es lo que estamos viendo, pero estamos en lo que es la estación Ramesés, la estación porque ahí estaban estacionados, ahí estaban en cautiverio, ahí estaban en esclavitud los Bene Israel, los hijos de Israel, el pueblo bendito del Eterno. Pero antes de entrar al tema el día de hoy, quiero aprovechar los tiempos de las ondas radiales de Radio Shalom, la estación con el Espíritu, para enviar saludos y muchas bendiciones a nuestros amados mentores, a nuestro amado Morea Haroun Morales, nuestra amada esposa, la morada Araceli de Morales. Ellos son los Morim Berroim en la Kehila de Yoshua, presidentes en Asambleas Alfa y Omega Incorporado, en el sur de Los Ángeles, California. Bendiciones abundantes para ustedes, mis amados, por la oportunidad que nos conceden, por la enseñanza, la instrucción, y esta bendición de poder compartir la palabra, la bendita Torah, la palabra del Eterno, con todos aquellos que nos sintonizan por Radio Shalom y que de alguna manera también nos siguen a través de las diferentes plataformas en las redes sociales, como WhatsApp, como Telegram, como Facebook, como YouTube. Bendiciones para cada uno y también para todos los que nos visitan en la página www.elyosoy.com. Bendiciones para todos ustedes, mis amados. Amén. Bien, pues damos gracias al Eterno, gracias a Abacados, porque nos concedes la vida y nos concedes esta oportunidad dentro de tu voluntad, tu favor, tu misericordia, para hablar de tu Torah y para seguirte encontrando en la Torah, amado Mashiach Yehoshua. Toda Rabá Avinu Yehová Beshem de Yehoshua Mashiach. Y bueno, mis amados, vamos a entrar, entonces vamos a la estación Ramesés. Y quiero invitarte a la bendita Torah, al Sefer, al libro de Bamidbar, números, pero en realidad significa Bamidbar en el desierto. Capítulo 33, verso 3, vamos ahí. Nos dice a la letra de esta manera, leemos la bendita Torah, Beshem de Yehoshua HaMashiach, y dice ahí, de Ramesés salieron en el mes primero, a los 15 días del mes primero, el segundo día de la Pesaj, salieron los Bnei Israel con mano poderosa a vista de todos los de Misraim, a vista de todos los egipcios. ¿Cuándo sucedió esto? En el mes primero, Abib, y fue a los 15 días del mes primero. Estamos hablando al segundo día de el Seder, de la fiesta del Moad o Moadim, uno de los tiempos señalados, Pesaj, Pascua, como se conoce en las diferentes religiones. Esto lo encontramos en Números, capítulo 33, verso 3. Entonces vamos a ver qué es Ramesés. Ramesés. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí el pueblo de Israel? Nos dicen los sabios de Torah, como Rashi, que estuvieron un poquito más de 200 años, 230 años. Bendito sea nuestro Abacados, pero el Eterno le había avisado a Abraham que serían 400 años. 400 años, el tiempo de gestación
para que verdaderamente la nación de Israel fuese el primogénito del Eterno, conforme él le mandó a decir a Paro, faraón rey de Egipto, a través de Moshe y a Aarón, cuando dijo: deja salir a mi pueblo, Israel es mi primogénito, si no lo haces así, yo destruiré al tuyo. Entonces Ramesés, ¿qué significa? Ciertamente es una ciudad ahí en Misraim. Y en este tiempo, ¿qué significa salir de Ramesés? Estudiando las jornadas, pero no solamente como las jornadas o las estaciones o las diferentes paradas que el pueblo de Israel tuvo, realizó o caminó. Si nos venimos a este tiempo de manera espiritual, Ramesés significa el mundo de donde usted y yo salimos. Pero cuando decimos la palabra mundo, no nos referimos a esta planicie Tierra, no nos referimos al planeta, nos referimos al sistema que opera en este mundo. El sistema que opera en este mundo, sobre la Tierra, y estamos hablando bajo el cielo. Es un sistema. En ese sistema estábamos usted y yo, como nos dice el Brit Hadashah, muertos en delitos y pecados, muertos en nuestras transgresiones, sin Elohim, sin pacto, sin promesa, sin salvación, sin Mashiach, sin Torah. Y bendito sea el Eterno porque ahora tenemos pueblo. Tenemos Elohim, pacto, promesas, Mashiach, salvación, tenemos Torah. Bien, entonces vamos a continuar con este libro de Masei, las jornadas del pueblo de Israel en el Bamidbar, en el desierto, y vamos a detenernos o seguimos en esta estación de Ramesés. Si el pueblo de Israel estuvo más de 2 siglos, pues usted y yo podemos estar aquí más de 2 meses, escudriñando lo que es Ramesés. Entonces vamos a detenernos, vamos a considerar qué es Ramesés. Amén. No en una experiencia física, ¿verdad? Porque, como bien sabemos, esto fue escrito para nuestra enseñanza. Pero vamos a considerar en nuestro estudio que estamos realizando esos 4 primeros versículos del capítulo 33 de Bamidbar Números. Amén. Quiero invitarte para allá a la bendita Torah. Vamos ahí, escudriñela, es importante que siempre tenga su Torah a la mano, si es posible, de lo contrario puede escuchar la enseñanza, se repite 4 veces en el día y podemos más adelante, en un horario más tarde, poder sacar la bendita Torah y comparar lo que estamos leyendo. Entonces, vamos ahí al Sefer de Bamidbar, capítulo 33, verso del 1 al 4. ¿Qué nos dice ahí? Nos habla sobre las jornadas del pueblo de Israel desde Egipto hasta estar frente a la tierra prometida, la tierra de Canaán, tierra que fluye leche y miel. Vamos ahí al versículo 1, para gloria de nuestra Abacados, lo leemos Beshem de Yehoshua HaMashiach, y dice: estas son las jornadas en los viajes o en el viaje de los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto, divididos en grupos bajo el liderazgo de Moshe y de Aarón. Moshe escribió cada una de las etapas de su viaje por orden del Eterno Jehová Sebaot. Aquí están los puntos de partida de cada etapa. Verso 3. Ellos comenzaron su viaje de Ramesés. En el primer mes, en el día 15 del primer mes, la mañana después de Pesaj, los hijos de Israel salieron frente a la vista de todos los de Misraim, de todos los egipcios. Mientras los egipcios, mire lo que estaba pasando ahí, mientras los egipcios estaban sepultando a aquellos que de entre ellos el Eterno Jehová Sebaot había matado. Estamos hablando de la muerte de los primogénitos, porque el Eterno había ejecutado juicio sobre todos sus dioses, sobre todo sus dioses. Bendito sea nuestro Abacados. Entonces aquí podemos ver
esta parte de la escritura. Y quizá vamos a ocupar un poquito del verso número 5. Entonces no estamos leyendo solamente la historia del pasado, sino que a través de la historia del pasado estamos leyéndonos a nosotros mismos. Estamos leyendo nuestra propia experiencia espiritual. Y hoy nos detenemos a considerar lo que es Ramesés, el punto del cual o el punto de partida de cual salieron por primera vez los hijos de Israel, para que podamos entender y podamos sacar provecho de las siguientes jornadas que con la ayuda del Eterno debemos de considerar. Debemos tratar de comprender de una manera más profunda, de una manera más amplia y no solamente de una lectura superficial, lo que significa haber estado en Ramesés. ¿Por qué? Porque no hablamos de un área geográfica, de una ciudad, literalmente hablando en una zona geográfica. Estamos hablando de un sistema espiritual, un sistema con un gobierno, con una economía, con una religión, un sistema que tenía esclavizado a un pueblo. A veces cuando no tenemos conciencia, mis hermanos, del lugar del cual o donde estábamos estacionados, del lugar donde el Eterno nos ha rescatado, porque a veces se nos olvida, y es algo que nunca debemos olvidar, de dónde nos rescató el Eterno. Entonces, muchas veces cuando no tenemos la conciencia del lugar en el cual estábamos, entonces tampoco tenemos conciencia de lo que significa salir de ese lugar. Y nuevamente el enfoque no debe ser un lugar geográfico, sino un sistema. Como cuando el Eterno le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, sal de la casa de tu padre, sal de tus costumbres, sal de esa educación que tienes, sal de esa formación que tienes. No era precisamente de lugar geográfico, físico, sino de la influencia espiritual. Y de ahí mismo el Eterno nos ha sacado. Entonces necesitamos tener conciencia de dónde estábamos o de dónde estamos para que podamos entender lo que significa salir de ahí. Entonces vamos ahí nuevamente al versículo 1 del capítulo 33 del Sefer de Bamidbar, Números, que en realidad significa en el desierto, porque todo esto sucedió en el Bamidbar, en el desierto. Nos dice: estas son las jornadas de los hijos de Israel, que salieron de la tierra de Misraim, de Egipto, por sus ejércitos, bajo el mando de Moshe y de Aharón. Entonces este versículo es clave, mis amados hermanos. Este versículo se va a repetir constantemente a lo largo de todo este camino de 40 años. Salieron. Nos habla de una salida. Y eso es lo que quiere decir Éxodo. Es lo que significa Éxodo. Y entonces aquí se está refiriendo precisamente a eso. Y aunque estamos ahorita aquí en el libro de Bamidbar, Números, pero esto solamente lo estamos viendo como referencia o como la base o como el esqueleto que nos está conduciendo, o lo almático, la estructura. Pero estaremos constantemente regresando a los libros anteriores, en Bereshit, Shemot, para irla entendiendo más. Porque aquí solamente estamos leyendo un resumen de las cosas que sucedieron. Pero la palabra clave que vamos a estar repitiendo muchas veces es y salieron. Y salieron. Porque es importante salir. Pero entonces debemos comprender de qué es que salieron. Y tenemos que entender de qué es que nosotros salimos. O, si aún estamos ahí, de qué tenemos que salir. Entonces a veces no tenemos
la visión o la capacidad de comprender en dónde estábamos, y nuevamente hablando de un sistema espiritual, y por lo tanto no sabemos por dónde es que tenemos que salir o ir o hacia dónde dirigirnos. Por eso aquí vamos a repetir muchas veces: salieron de aquí, salieron de allá, salieron de Macuyá y se fueron más para allá. Siempre estaban saliendo. Para poder avanzar hay que estar siempre en movimiento y siempre salir. Y vamos a llegar a otro lugar, sí, pero hay que salir de ese lugar también, porque tenemos que ir en aliyá, en subimiento, tal y como el pueblo de Israel estaban allá en el descenso, allá en lo vil, allá en lo bajo, y tuvieron que hacer su aliyá, su subimiento, para llegar a la estatura que el Eterno quería para su pueblo. Entonces aquí vemos otro aspecto importante. Mire lo que dice el versículo 1. Dice: salieron de la tierra de Misraim por sus ejércitos. Entonces nos está mostrando un aspecto corporativo de la redención. Nos está hablando de un rescate, de una salida como pueblo, como comunidad y organizados. Nos dicen los sabios de Torah que fue tribu por tribu, porque el Eterno, Jehová Sebaot, es un Elohim de orden. Entonces aquí nos muestra ese aspecto corporativo de la redención, de la salvación. Esta salida es por redención y para redención. Y la redención siempre es corporativa. Y esto lo podemos ver desde Bereshit, desde Génesis, desde el principio, desde el comienzo. Tenemos que aprender esto, aprender a ver que la salvación es como cuerpo, como pueblo, o en este tiempo de la era del Mashiach, como Kehilá, como congregación. Claro que esto lo vamos a entender un poquito mejor después, en jornadas más adelante, pero la intención del Eterno, de Jehová Sebaot, y los hechos divinos, los hechos que Él nos muestra, los hechos de redención, son corporativos, como nación, como pueblo. Y eso lo reducimos a este tiempo, como familia también. Porque a veces somos egoístas y lo queremos tomar solamente a nivel personal. Y a veces lo gritamos: es que la salvación es personal. Yo ya creí, yo me voy a salvar, tú que te pierdas. A veces tomamos estas actitudes, tomándolo a nivel personal. Sí, la salvación es personal, decimos. Pero vamos a ver que en el principio de la bendita Torah presenta la salvación y la redención en sistema corporativo. Y esto lo vemos desde el Bereshit, en la vida de Adán y de Java. Ellos pecaron, sí, transgredieron, sí, desobedecieron la instrucción del Eterno, la bendita Torah que había sido dada a Adán, sí. ¿Y qué pasó después? Ellos mismos quisieron vestirse. Ellos mismos se cubrieron con delantales de hojas de higuera, porque se sintieron inmundos delante del Eterno. Habían caído, habían transgredido, y había venido la vergüenza a sus vidas. Pero ahí nos dice en plural que el Eterno, Jehová Sebaot, los vistió. Los vistió. El Eterno mismo proveyó un sacrificio para la familia. Y en ese momento la familia representaba la humanidad, el género humano. Adán y Java representaba el género humano. Ellos se vistieron solos. Pero cuando usted y yo escudriñamos el libro de Adán y Java, o Adán y Eva, podemos entender que el Eterno hizo un sacrificio, derramó sangre de un cordero inocente para con las pieles vestirlos a ellos.
y les puso vestimentas de gloria. Y eso lo podemos encontrar. Hay una enseñanza de nuestros mentores, Aarón y Araceli, ahí en www.elyosoy.com, vestimentas de gloria. Y será una bendición que lo puedas buscar, encontrar, escuchar y también compartir. Entonces el mismo Eterno proveyó un sacrificio para la familia, hablando en plural, y en ese momento la familia solamente eran ellos dos, representando a usted y a mí, a todo el género humano. Luego también vemos cuando el Eterno llama a Abraham Avinu, al padre de la fe, al padre de las multitudes, y le dice también en promesa: Abraham, todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Está en plural, las familias de la tierra. En otras palabras, la salvación y la redención son la intención del Eterno, el deseo del Eterno, el propósito del Eterno para alcanzar familias completas, porque el Eterno no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento, porque de tal manera amó Elohim a este mundo que dio a su ben amado, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, pero amó al mundo, hablando de la humanidad, no hablando del sistema que opera en este mundo, para que podamos separar eso. Luego más adelante, cuando llega Pesaj, vuelve a hablar también así, en forma colectiva, en forma corporativa, y dice: prepárese cada uno un cordero por familia. Prepárese cada uno un cordero por familia. Y también encontramos en el Brit Hadashah, cuando los Sheluim, los apóstoles, dicen: cree en Adonai Yehoshua y serás salvo tú y toda tu casa. Y bueno, eso no quiere decir que cada persona no deba creer personalmente y que si yo le entrego mi vida a la eterna, ya cambia. Como se dice, ya es salvo mi hijo. No. También nuestros hijos deben de entregar su vida al Eterno, deben hacer su teshuvá, deben de volver al Eterno, porque el Eterno hace hijos. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, no nacidos por voluntad de sangre, carne o varón, sino por voluntad del Eterno mismo de manera espiritual. Por mi fe, por mi devoción, mis hijos no se van a salvar, porque el Eterno no tiene nietos. El Eterno hace hijos, los llama a ser hijos. No solamente nos creó, sino también nos hizo hijos legítimos. Y así tiene que suceder con cada alma que está en cada ser humano. Con cada ser humano, para pronto y para rápido. Pero ¿qué sucede en esa promesa? Creer es emuná. Emuná es obediencia, emuná es fidelidad, emuná es confianza, emuná es fidelidad. Y tú entregas o tú das eso como herencia a tus hijos. Ellos lo ven, ellos lo viven. Y por tu emuná, ellos también desarrollan emuná. Y mientras ellos desarrollan la suya, nos dice nuestro amado Mashiach que desarrollamos emuná como la más grande de las hortalizas, que aún las aves anidan debajo de esa emuná, de ese follaje. Y las aves más próximas pues son nuestros hijos. Nuestra emuná les da cobertura. Llegará el momento donde el Eterno nos llame a su presencia y entonces cada uno de nuestros hijos tenga que desarrollar su propia emuná, su propia fe. Entonces, esto no quiere decir que creer personalmente y que si yo ya creí, entonces toda mi familia se salvará nada más por mi fe. No, ellos tienen que hacer su propia teshuvá, su propia obediencia de mandamientos y entonces consolidarse como hijos del Eterno, guardando, observando los mandamientos de nuestro Abba Kadosh. Pero hizo una promesa.
que si nosotros creemos en nuestro Adonai Yehoshua, Él incluirá a los nuestros, aunque cada uno de ellos debe de recibir de forma personal al Mashiach en su vida como su Adón, como su Elohim, como su Señor, como su Salvador, como su dueño. Aleluya. Cada uno lo tiene que hacer. Mas la intención del Eterno es salvar a las familias, porque el Eterno es un Dios de familia y Él constituyó el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Un pacto con Dios, delante de Dios, bendecido por Dios. Entonces vemos que ahí en el Gan Edén, en el jardín del Edén, el Eterno cubrió a ambos, a Adán y a Java, y por consecuencia a su descendencia. Y bendito sea el Eterno, porque de ahí venimos usted y yo, pues Java, Eva, la madre de todos los vivientes. El mismo Eterno le dijo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. En tu simiente. Habla de uno, y ese uno es el Mashiach. Serán benditas las familias de la tierra. Habla en plural. Entonces él hubiera podido decir las almas, pero dijo las familias. Y él hubiera podido decir cómo hace cada individuo una torta. Pero no. Él dijo un cordero por familia. O sea que el Eterno siempre está hablando en aspecto plural, familiar, corporativo, congregacional, como pueblo, como nación. Por eso es que también encontramos que el Sheliach Kefa, el apóstol Pedro, le dice al varón: trata bien a tu esposa, para que tus tefilot, tus oraciones, no tengan estorbo, porque ellas, las esposas de ustedes, son coherederas de la gracia de la vida. Entonces, la gracia es coheredada o heredada, colegialmente, corporativamente, comunalmente, como nación, como pueblo. Entonces aquí, ¿cuál es el problema? Que a veces en la mente, en la estructura de las personas, hay individualismo, egoísmo. Ese es el problema de la caída del hombre. Ese es el problema de la caída del Hasatán. Por eso desde el principio nos llama la atención este aspecto corporativo del pueblo de Israel. Y en este tiempo del cuerpo del Mashiach, que es lo que conocemos como la Keilah, la Kahal, la congregación, que está tipificado por el pueblo de Israel, porque usted y yo somos pertenecientes al pueblo de Israel por la gracia de Mashiach Yehoshua. Pues de ambos pueblos él ha hecho uno, quitando la barrera intermedia. Y entonces, aquí en estas jornadas, podemos darnos cuenta que salieron de la tierra de Misraim por sus ejércitos, de manera corporativa, de manera organizada. Bendito sea nuestro Padre Celestial, porque nos está llevando a no ser individualistas, a no ser egoístas, a no ser personalistas y desear que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento de manera corporativa, como pueblo, y si reducimos a lo más cercano, como familia. Que si todos crecimos de pequeños juntos, batallamos juntos como hermanos, podamos estar en Olam Jabá, todos juntos. Ahí en el reino venidero, todos juntos, disfrutando de la presencia del Eterno. Entonces, vamos a detenernos un poquito más en el aspecto de la tierra de Misraim, de la tierra de Egipto. Pero eso lo haremos, mis amados, en un momentito más. Aquí le vamos a poner pausa a esta parte que estamos estudiando, escudriñando, y en un momento más regresamos para la gloria y la honra de nuestro Abacadosh y de nuestro Mashiach Yehoshua. Amén. Vaya por una tacita de café, un tecito, un refrigerio, y nos vemos en un ratito más. Amén. Amén.